que están queriendo concentrarse en la zona de selva, puesto que la zona de sierra es una zona más, más rica en recursos, por lo menos mineros. Mira, la intención política habría que preguntarse a los actores, pero lo que yo sí puedo decir son los efectos que tiene esto, y son efectos perversos. ¿Por qué? Porque si bien la guía dice que es simplemente indicativa, que inclusive no es cerrada, no está cerrada para apoyarse, e inclusive la guía dice una cosa es el registro y otra cosa es la base de datos, y que la base de datos pues tiene una función meramente declarativa, no tiene una función registral, no constituye derechos. Es verdad. Sin embargo, sin embargo, ¿cuál es para qué se utiliza la base de datos? Para el registro. Ahí está el punto. El punto está que el propio viceministerio, según la ley, tiene ambas funciones, la del registro y la de la base de datos. Pero el problema está en que este viceministerio instituciones distintas. Tiene la función de determinar la política, coordinar la política, resolver las dudas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a resolver la duda de una entidad? Lo va a hacer apelando a su base de datos y a estos criterios restrictivos. La base de datos debería dar lugar al registro. Porque si no puede estar desconectado. No puede estar desconectado. Si yo, ministerio, descubro que en la selva no hay 1.700, sino 2.800 por carencias anteriores, y las clasifico como pueblos indígenas, pues de ahí tengo que pasar inevitablemente a registrarlas. Exacto, eso sí es una obligación que ha establecido el derecho internacional, la jurisprudencia, en el caso Huastigni y en otros... ¿De dónde es ese caso, perdón? De Nicaragua. El de Nicaragua, el famoso. Sí. Ahí estableció la Corte Interamericana el deber del Estado, efectivamente, registrar, demarcar, titular, ¿no? Hay un deber. Ahora, una cosita que me preocupa, porque estoy pensando yo siempre en los conflictos de intereses con las concesiones. ¿Ese reconocimiento de pueblo indígena implica una delimitación de área geográfica? Bueno, en la guía metodológica dicen que van a establecer también justamente cuál es la ubicación geográfica y la base de datos inclusive va a contener elementos culturales, lingüísticos, etc. El convenio no. El problema ahí, como decía, es para qué se va a utilizar esta base. Eso lo vemos entre las funciones del Viceministerio de Interculturalidad, que por ejemplo tiene la función de emitir opinión y dice ahí el artículo 19, inciso 4, para determinar los pueblos a ser consultados. Entonces, este es el problema, que las funciones que tiene el viceministerio de identificación, determinación de pueblos a ser consultados, identificar ahí, esto va a orientar y resolver las dudas, determinar la política. Bueno, pero eso es vía administrativa meramente. No, pero identificar, dice. No, está bien. Pues, emitir opinión para identificar. Bien, pero es responsable de determinar los pueblos a ser consultados. Sí, por eso, pero por vía administrativa. O sea, cualquier disconformidad de una comunidad con lo que diga el ministerio, pues tiene que irse al Poder Judicial, pero, lamentablemente. Imagínate qué absurdo tener que obligar a los pueblos a estar litigando permanentemente cuando la idea de esto prácticamente aliviar porque la idea de una guía metodológica, de un procedimiento es para facilitar la aplicación de derechos y no para entorpecerlos, y esa es la perversidad de esta guía, que si bien dice que es indicativa, etcétera, introduce en la mentalidad colectiva que los derechos de pueblos indígenas no se pueden aplicar a las comunidades de la costa, de la sierra, a las rondas campesinas, a los afroperuanos, o sea, ha excluido un gran mundo. Es una locura, eso no puede ser. Tenían derecho. O sea, creo que si están pensando en eso, va a haber una peor, más bronca. Y tal vez está vinculado a los lugares donde hay conflicto. Por ejemplo, ¿por qué en todos los colores se han negado a inaplicar esto para las rondas campesinas? Claro. A pesar de que el artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas dice que a las rondas se les aplican todos los derechos y ventajas de las comunidades y de los pueblos indígenas. Y entonces, en tanto les corresponde y favorece. Las rondas. Entonces, por ejemplo, las rondas es una forma de organización que surge justamente en la sierra, en las haciendas, que se parcelan antes de la llegada de la reforma agraria y por lo tanto ahí no se constituyen comunidades campesinas. Pero tal es la permanencia de la identidad indígena ahí, que ellos solitos se autoorganizan en una forma que le llaman rondas campesinas y empiezan a administrar justicia, ejercer gobierno local. No administran,
brindan apoyo a la No, administración en la de vida justicia. real, En la vida real sí. Pero la En la vida real, Constitución sí. ya les reconoce funciones jurisdiccionales. Pero brindar El Pleno, apoyo, dice. No, pero en la vida no. Sí, la Constitución dice brindan apoyo. O sea, las rondas, dice, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, Sí. con el apoyo de las Con rondas el apoyo, campesinas, exactamente. ejercen funciones jurisdiccionales. Exactamente. Pero ya hay un Pleno jurisdiccional que ha aclarado este punto. A ver. Y el Pleno jurisdiccional dice, cuando las rondas campesinas justamente son la forma de organización de un ente colectivo que tiene una entidad Propia. colectiva propia y donde ahí no hay una comunidad campesina ni nativa, Claro, bueno, ahí pero sí, ¿no? entonces Claro. ahí Pasa a ser ellas parte. mismas ejercen función Claro, ellas ya jurisdiccional. ejercen por sí. Claro, ya no Porque Ya no apoyo. prestan apoyo, sino Claro, por sí, claro. imagínate, Es que viene, sí, eso viene sí la, tiene sentido. Viene Sí. la colonización en Cajamarca, una zona de fuerte colonización. Viene luego en el siglo X, de ahí pueblos de indios, pero en el siglo XIX las haciendas. Sí. Las haciendas les quitan la propiedad a los llamados pueblos de indios. Y muchas haciendas se parcelan antes de la llegada de la reforma agraria. Entonces, cuando llega la reforma agraria, en algunos lugares constituye comunidades campesinas. Pero donde ya se habían Constituye comunidades parcelado, campesinas. Exacto. ahí habían parceleros individuales. Y son ellos los que constituyen las rondas, como una forma de recomunalización del espacio, a pesar de no tener propiedad colectiva de la tierra. Entonces, si hacen toda una lucha para su ley, para el reconocimiento constitucional, hasta el propio Poder Judicial en el Pleno jurisdiccional le reconoce, si a usted se le aplica función jurisdiccional, Sí. no puede venir un funcionario Claro, del ¿no? ministerio y decir No, a usted no, no, se les no, aplica eso- sus derechos. eso- Ahora, en los censos habla de 16% de población indígena, pero a mí me parece que es muy poco eso. Sí, el propio Estado peruano, a la OIT, en un informe, había dicho que había alrededor de 30-40% de población nacional que podía ser El caso considerada peruano, indígena. sí. Claro, pero si están eliminando todas las comunidades campesinas, No, pues eso, pues Claro, eso hay es como en el- 6.000 eso es para en el empezar, papel, pues borrar y el todos papel. los no- migrantes. La gente cree que borrar el papel es borrar la realidad. Pucha diablo, pero bueno, ya. No, es absurdo, ¿no? Bueno, tenemos que terminar, lamentablemente ese es un tema que da... Cuando siga avanzando seguiremos conversando con esto para que las personas que nos siguen se familiaricen con el tema, porque es muy importante, porque se vienen más conflictos en la Vienen medida en más que se vaya conflictos, claro. explorando y Así es. explotando. Claro, ¿no? y yo creo Es muy- que muy este delicado. tipo de medidas que restan derechos a los que ya estaban reconocidos, en vez de reducir los conflictos en el Van a país, los van a incrementar. aumentar. Claro. Así es, Porque pues. es un Estado Con- que, en vez de decir, bueno, lo que ya está reconocido, comunidades campesinas, ¿Cómo? nativas, rondas campesinas, ya tienen sus Como derechos es por un- defecto, Es un punto de partida. les quita Claro. los derechos. Además, todo esto está empoderando a la gente. Malo o bien hecho. está Claro, por el empoderando a contrario, la gente dice, Claro. oiga, nosotros tenemos derecho que Así ya el es. Estado a estas alturas del partido no Así puede es, desconocer. así es, está empoderando. Entonces, la idea de la ley de consulta, etcétera, era para reducir Si conflictos. lo que quieren y es están debilitar, aumentando. deben quedarse calladitos y no estar sacando normas que empoderan porque la gente se entera y además peor se distorsionan las cosas. Pero bueno, terminamos. Ligia, ¿no nos podrías decir un minutito de lo que vamos a hacer por el aniversario? Solo un minuto. Sí, para terminar, ya casi saliendo, Manuela Ramos está cumpliendo 35 años, el 16 de mayo es nuestro día central, pero estamos con un programa de actividades y también vamos a hacer en Barra una secuencia de 4 programas. de 4 programas a partir del próximo martes sobre el tema de feminismo, los nuevos debates, su historia, cómo se acuñan los términos, que tiene que ver también con igualdad, con equidad, ¿no? Con Género, el concepto género, las como diversidades, ¿no? Los nuevos debates que hay dentro del feminismo también. Entonces, las y los invitamos para seguir viéndonos en Barra Mujeres, acompañándonos en los martes. Muchas gracias, Raquel, como Gracias, siempre, Raquel. muy ilustrativas las entrevistas y las reuniones con Raquel. Muchas gracias y muy, Gracias a ustedes, y muy entretenidas además, nos pasan volando. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes.